Hola, buenos días, Dios te bendiga. Te invito a que no te pierdas en el día de hoy el mensaje que nuestro pastor Guillermo nos va a compartir con el título de Llamados a Fila. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que te enteres de todas las cosas que vienen, que serán muy buenas. Dios te bendiga. Dice que cuando profetizó, cada hueso se juntó con su hueso. Profetiza para que suban los tendones, la carne, la piel. Profetiza. Iglesia, nosotros somos la voz profética para los que están muertos en sus delitos y pecados. Llamados a filas. ¿Habéis cogido bien la idea? Llamados. Estoy convencido, completamente convencido. Dios no hace excepción de persona. Y cuando Dios llama, no llama a uno y a otro, no. Hay un llamado a filas. Este pensamiento o esta reflexión me vino cuando estaba pensando en la guerra que Israel está manteniendo actualmente con ese grupo terrorista de Hamas. Todos sabemos el desastre que se llevó a cabo y la matanza que se originó, y ahora toda la trifulca de los derechos humanos, tantas cosas. No, yo no estoy aquí para juzgar, como dije el día jueves, no estoy aquí para juzgar al uno y al otro, ni mucho menos para condenar a unos y a otros. Yo estoy aquí para ayudarnos a acercarnos al Dios de la gracia, el amor y la misericordia. Benjamín Netanyahu llamó a 300,000 reservistas para que se unieran a esta guerra. Leí un artículo de que se añadieron muchos más voluntariamente. Yo quiero que en esta mañana seamos consecuentes. La guerra no debe de ser plato de gusto de nadie. Las matanzas, las muertes, personas y a veces de civiles inocentes, niños, es horrible. Y uno piensa, estamos en el siglo XXI y todavía seguimos cometiendo los mismos errores como cuando la gente se despedazaba con espadas, con lanzas, se mutilaban, se mataban también a niños, mataban. Es como que no evolucionamos en esto. Y obviamente sabemos el porqué, el origen de todo esto. Es la maldad que hay en el corazón del hombre, el afán de poder y tantas cosas que corresponden a la maldición de pecado que está en el corazón. Ya puede ser en el llamado pueblo de Dios. Como dije el jueves, el pueblo de Dios se ha equivocado mucho en su historia, sigue equivocándose mucho, pero igual que en todas las naciones y en todos los lugares. Pero esas equivocaciones vienen ¿por qué? Vienen empujadas por algo. Y está fundamentado, pues eso, en un corazón pecaminoso. Esto, si lo ponemos en contraste con la enseñanza de la palabra de Dios en la dispensación de la gracia,
todo esto es como que no cuadra, no encaja. Cuando Pablo andaba diciendo, si tu enemigo tiene hambre, darle de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego, pensamientos ardientes pondrá sobre su cabeza, para que medite, considere realidades que tenemos que darnos cuenta. Yo no me merezco que me den de comer, que mi enemigo me dé de comer, pero lo está haciendo. Yo no me merezco que mi enemigo me dé, pero lo está haciendo. Y eso es lo que nos lleva a la reflexión de la esencia del amor de Dios y de la gracia de Dios. Hay como 122 guerras extendidas por todo el mundo. Entre ellas la guerra de Ucrania y la guerra de Israel ahora. Israel, desde el término de la Segunda Guerra Mundial y cuando se establecieron ya como un Estado, hasta el día de hoy han sufrido 8 guerras, incluida la guerra famosa de los 6 días y también las distintas intifadas que sufrieron atacados por los palestinos. Y todo esto es como que el pueblo de Dios continuamente ha estado en guerra. Y tiene un porqué. Esaú, hermano de Jacob, después Dios le cambia el nombre y le pone Israel, ha estado en guerra de generación en generación. Edom, que quiere decir el rojo, los edonitas, descendientes de Saúl. Los palestinos son descendientes y son hermanos, en este caso del mismo padre y de la misma madre. Pero uno rechazó la bendición de Dios y el otro, aún con sus trucos y con sus cosas, la anheló, la buscó. Y ahí está Israel, a pesar de sus errores y a pesar de cosas que se hacen pues no muy bien, se nota la bendición de Dios. Se nota cómo Dios los guarda. Se nota. Pero hay algo, hermanos, cuando la palabra de Dios en Juan dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús, y hablando de la obra redentora de la salvación, de toda la humanidad, porque ya no se trataba del pueblo de Israel. Estuve leyendo el día jueves que Dios de 2 pueblos hizo uno, y que separó la barrera intermedia. Y por eso el apóstol Pedro se siente con el derecho de decir que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, amados hermanos, indiscutiblemente Israel cuenta con el favor de Dios, pero el favor de Dios está para todo el que se acerca. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Es verdad que la historia nos habla de que obviamente tenía que coger un pueblo y una línea de bendición a través de Abraham. Y después se profetizó que sería de la genealogía de David
Y todo eso ya se ha cumplido. Y ahora estamos confrontando lo que podríamos llamar los últimos pasos hacia el final de todas las cosas. Y eso es lo que ahora como iglesia nos interesa. Y es verdad que hay muchas guerras, pero mire, en medio de esas guerras desastrosas, donde hay tanto dolor, tanta angustia por las muertes, hay una guerra paralela a todo esto. Y es la guerra espiritual. Que todos nosotros tenemos que presentarnos a filas. Cada creyente, no podemos excusarnos, no podemos argumentar cosas que no tienen nada que ver con la realidad, porque hermano, si usted observa el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, siempre Dios lo atendió y siempre dispuso que hubiese una voz profética a través de hombres, profetas de Dios, Jeremías, Ezequiel, Isaías y todos los demás profetas. Fueron voces proféticas para ayudar al pueblo de Israel a que enderezara sus caminos, para que no continuaran cometiendo esos errores tan grandes que los apartaba y los alejaba del Dios de la vida. Pero usted sabe que repetidamente, y obviamente la desobediencia tiene unas consecuencias, inclusive la consecuencia de vivir 70 años en el cautiverio cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén y lo arrasó todo. El pueblo de Israel ha sufrido mucho por su desobediencia. Pero ahora se ha levantado un linaje nuevo. Y estoy convencido que la voz profética para este tiempo, para esta dispensación, es la voz profética de la iglesia. La iglesia tiene el santo deber de recibir la dirección, la guía, la enseñanza, la revelación para poder guiar al pueblo. Y cuando hablo del pueblo, no estoy hablando exclusivamente de los creyentes. Estoy hablando también y especialmente de aquellos que han de ser salvos y que el Señor va a añadir a su iglesia. Porque si las guerras que se desatan tienen un propósito para quedarse con el terreno del uno, el botín del otro y toda la historia, la guerra espiritual a la cual somos llamados a filas nosotros, la iglesia, es una guerra específicamente para la salvación de las almas. A Dios no le interesa otras cosas. A Dios le interesa el alma de tu hijo jovencito que se anda por ahí complicando la vida, cometiendo torpezas y embruteciendo su corazón y permitiendo que demonios de rebeldía. Lo que a Dios le interesa es que usted ame, respete y honre a su esposa, a su esposo. Para que juntos podamos mantener ese tesoro, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado.
tenerla como un tesoro, como un regalo muy preciado, como esa perla preciosa. Y a esta guerra espiritual, la iglesia, usted y yo somos llamados a filas. Y como he dicho, me llamó la atención cuando el Netanyahu convocó a estos que estaban allí en la reserva y respondieron todos. Pero lo que me llamó la atención es que un montón de gente más, hombres y mujeres, respondieron al llamado y se presentaron a filas para esta guerra. ¿Qué es lo que realmente me conmovió? Claro, pensando en el ámbito espiritual. Yo no sé usted, pero a lo mejor yo me equivoco. Pero usted no ve en este siglo una iglesia acomodada. A lo mejor me equivoco. Usted no ve en este siglo una iglesia entretenida con cosas absurdas y tontas, donde perdemos un tiempo precioso discutiendo y enfadándonos unos con otros los hermanos. Cuando la enseñanza de Jesús es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, como nos amó Él hasta la muerte. Somos llamados a posicionarnos en ese lugar que ha diseñado para ti, como dice el apóstol Pablo, que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos los miembros tienen una función propia. Pero si usted tiene una función propia para bendecir el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo y para llevar a cabo la obra del Señor, pero si no lo hace, como que usted no está respondiendo al llamado a presentarse a filas. Mire, quiero leerle un versículo que lo encontramos en Isaías 6:8, traducción Reina Valera. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto forma parte de una visión extraordinaria que tuvo el profeta Isaías cuando fue llamado para ser la voz profética en ese tiempo donde Israel estaba metido en no sé cuántos conflictos. Esa visión dice que él vio, voy a leerlo. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus fajas llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esto corresponde a un llamado a filas, a un hombre para que fuera la voz profética para cubrir las necesidades de un pueblo necesitado.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inicuo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Estamos hablando en términos militares en esta mañana. Basta de comodidad, basta de aplatanamiento, basta de excusas baratas. Dios te ha dado una salvación tan grande y la manera más gloriosa de ser agradecido y honrado es servir a Dios, poniéndote a su disposición. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tomando con él, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo creo que en esta mañana necesitamos un encuentro. El Espíritu Santo nos haga ver nuestra realidad. La falta de respuesta. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a filas y descaradamente le has dicho que no? Porque tienes otras cosas que hacer. Porque hay otros intereses que atender. ¿Cuántas veces el Señor ha querido contar contigo? Porque Él ve el lugar donde puede ser útil para enriquecer, fortalecer, alentar, animar, consolar, fortalecer. Y hemos dejado a Dios ahí, como se suele decir groseramente, con 3 palmos de narices. Nos asusta ver todo esto. Y hermanos queridos, he dicho que vamos dando los últimos pasos al final. Nunca en la historia se vio cómo han ido sucediendo las señales antes del fin, una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y algo interesante ahí. La mayoría de los países interesados en la globalización, interesados en formar un mercado común de todo el mundo, indiscutiblemente un solo gobierno para todos, y ya sabemos quién va a ser. El terreno se está preparando. Día tras día se están dando pasos hacia la manifestación del Hijo de maldad. Yo no quiero entretenerme, como dije el jueves, en pensar si el rapto, el arrebatamiento será el principio de la gran tribulación o en el transcurso, los 3 años y medio primero o al final. A mí, como dije el día jueves, lo que realmente me está preocupando es tener la convicción que en medio del cumplimiento real de la profecía de Dios, que vemos que cada día estamos más cerca del final, si yo estoy preparado para irme con el Señor. Si realmente yo camino con el equipaje hecho, con el billete sacado, porque será en un abrir y cerrar de ojos. A veces andamos ahí queriéndonos enredar y que
Y algunos incluso hasta a la ligera dicen, no, ya está el anticristo. Mire, antes de que se manifieste el hijo de maldad, sea al principio de la tribulación, gran tribulación, hay una cosa y el día que esto se lleve a cabo, ya empecemos a tomarnos en serio esto. Y esa es la construcción del templo. Han habido muchos comentarios y muchas teorías y muchas cosas que prácticamente el templo lo tienen ya preparado como si fuera un puzzle y en cuestión de semanas lo tendrían listo. Yo no entro. Lo que sí sé, que el anticristo se va a sentar en el trono, en el templo y en el lugar santísimo, donde se manifestaba la gloria de Dios en el primer pacto. Pero él es para proclamarse Dios. Y todo eso está ahí. Y se está preparando el escenario, se está preparando todas las cosas. El tema de la globalización para algunos es una buenísima idea. Pero eso está preparando el terreno a aquel que viene a gobernar el mundo. Y tenemos que estar apercibidos, como dije también el día jueves. No olvides que estamos en guerra. Ahora se llaman guerras santas algunas, ¿verdad? Mire, no quiero utilizar esa palabra, pero sí que quiero utilizar esta palabra. Estamos en guerra espiritual. Y tenemos una responsabilidad. Primero, de responder el llamado a filas. Segundo, disponernos para ser usados por el Señor. Y después, luchar con las armas de Dios, no con las carnales. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, verso 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Iglesia, entienda esto. Porque en un momento determinado, simplemente con obrar y actuar de una manera equivocada, juzgando lo que no tenemos que juzgar, condenando lo que no tenemos que condenar y hablando cosas que no tenemos profundidad en lo que hablamos, ya estamos. ¿Sabe que el chisme, la crítica, la murmuración son almas destructivas y son carnales? ¿Cuánto daño, cuántas cosas han salido afectadas, rotas, familias dañadas por no saber utilizar con gracia y sabiduría la palabra? Cuando estamos advertidos que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y como cristianos que estamos siendo enseñados para que nuestra boca sea para bendición y edificación. Cuando caemos en el chisme, la condenación, juzgar, caemos en la crítica, caemos en los falsos testimonios. Somos carnales. Y Dios no está llamando a un pueblo carnal a filas, porque no les sirve para nada. Dios quiere sacarnos ya de una vez de todas esas escaramuzas humanas, donde gratuitamente nos hacemos tanto daño unos a otros, mintiendo, siendo infieles,
Matrimonios destrozados por la infidelidad. Amistades rotas por la infidelidad y tantas cosas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Precisamente todas esas fortalezas tienen que ser derribadas a través de las armas de Dios. La gracia, el amor, la misericordia, la oración, el clamor, el apoyar, ayudar, motivar, alentar, fortalecer a nuestros hermanos con corazones sinceros, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, si tu obediencia no es perfecta, date quietecito, no te muevas, te metas en líos. Quieres ayudar, ocúpate y preocúpate que seas un hombre obediente a Dios, que seas una mujer obediente a Dios. Dice la palabra también, segunda de Timoteo 2, dice, soportar el sufrimiento junto conmigo, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se entrega a los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrías agradar al oficial que te reclutó. Dios te está llamando, Él quiere reclutarte, Él quiere ponerte en sus filas. Él quiere que tú experimentes lo dichoso, lo fabuloso, lo satisfactorio que es realmente servir a Dios con corazones libres de toda carnalidad y de todos los intereses humanos y personales. No olvidemos que la guerra es espiritual. Tengamos siempre presente, dice Efesios, pues no luchamos contra enemigos de carne ni de hueso. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo ve? ¿Por qué se pelea con su hermano? ¿Por qué tiene conflicto? ¿Por qué saca palabras de alguna manera queriendo resaltar el mal carácter de su hermano? Ya sabemos que tiene mal carácter, pero tampoco hace falta que lo vayas anunciando por ahí. Ya sabemos que tu hermano se equivoca. Ya sabemos que tu hermano tropieza. Pero tu hermano no necesita que lo saques en el periódico. Tu hermano necesita que lo alientes y que lo ayudes con amor a salir de todas esas cosas que nos metemos de una manera absurda y tonta. Dice, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirá de pie firme. Defienda su posición.
poniéndose el cinto de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Póngase el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levante el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entienda que la lucha no es contra carne ni sangre, no es uno contra otro. Es una lucha espiritual y hay una necesidad, una urgencia que usted se disponga al llamado y a presentarse. Voy a terminar con esto. En esta guerra hay que estar vivos y despiertos. Estoy hablando de la guerra espiritual. Lo voy a repetir. En esta guerra hay que estar vivos y despiertos. Lo voy a repetir otra vez. En esta guerra espiritual hay que estar vivos y despiertos. Pablo escribe en Efesios, dice, porque la luz hace todo visible. ¿Cuántos saben esto? ¿Lo sabes? No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes. Levántate de los muertos y Cristo será tu luz. Levántate, levántate. Responde al llamado en filas. Quiero leer este versículo de Ezequiel 37. Después entraremos un poquito, ya estamos terminando. Dice, yo profeticé. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre ha tenido una voz profética? En los momentos que ha habido necesidad para el pueblo de Israel. Quiero que recuerden esto, que la voz profética en esta dispensación es la voz de una iglesia viva y activa. Amén. Dice, luego me dijo, yo profeticé tal como él me lo había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Esta es la experiencia de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Dice el verso 11, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, dígale a su hermano, cuidado con lo que dices. No, va en serio, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos.
Dios estaba recordando al profeta las palabras del hundimiento, de la muerte espiritual del pueblo de Israel. Y me llevó en el espíritu, dice el profeta, y me hizo pasar por un valle que estaba lleno de huesos secos, y estaban secos en gran manera. Esta guerra necesita gente viva y despierta. Estamos hablando de la guerra espiritual. Usted analiza bien capítulo 37 y usted se dará cuenta de algo tan triste, el estado de la muerte espiritual del pueblo escogido de Dios. Este es mi pueblo. Pero es que ellos lo han proclamado por su boca. Ellos mismos se han maldecido. Y estaba Ezequiel viendo ese panorama. Cuando Dios le habla, le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice: Señor, tú sabes. Ezequiel, profetiza. Yo estoy convencido y estoy seguro que este mundo necesita voz profética. Y hago hincapié que en esta dispensación la voz profética ya no puede venir del primer pacto. Sino del pacto que fue llevado a cabo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para levantar un pueblo redimido. Que pueda ser la voz profética para estos tiempos finales. Total, han pasado 2 días y medio. Algunos dicen, esta dispensación está durando demasiado, 2000 y pico de años. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros nos desesperamos y nosotros nos angustiamos. Aunque hay un porqué y Dios habla al apóstol Pedro, le dice: porque Dios no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso para con nosotros. Es una carta pastoral, no está hablando de la gente incrédula de la calle. Está hablando a la iglesia. Una iglesia que no se da cuenta de que no está actuando y obrando conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia que si le preguntan dónde está el tesoro que Dios te dio de la salvación, a lo mejor no sabe ni dónde está. Porque Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Se está necesitando una respuesta al llamado a filas. Hay una guerra espiritual, cada día es más fuerte. Cada día es más necesario que se levanten hombres y mujeres de oración. Con poder en la oración, con poder en la intercesión. Hombres y mujeres que estén dispuestos a imitar al Espíritu Santo, que dice que gime con gemidos indecibles por nosotros. Necesitamos, iglesia. Profetiza, profetiza, habla a estos huesos secos.
Dice que cuando profetizó, cada hueso se juntó con su hueso. Profetiza para que suban los tendones, la carne, la piel. Profetiza. Iglesia, nosotros somos la voz profética para los que están muertos en sus delitos y pecados. Profetiza. Delante de sus ojos él vio como los tendones empezaron a ponerse en su lugar, la carne empezó a cubrir y la piel lo cubrió. Dice, pero no había espíritu dentro de ellos. Dios necesita una iglesia viva y despierta, que se presente delante de Dios como un ejército. Profetiza el espíritu de los cuatro vientos, espíritu con mayúscula, ven sobre ellos y sopla. Y dice que se levantaron y se pusieron firmes como un ejército numeroso. ¡Aleluya!